Por eso pido perdón. Ya. Entonces estaba los teléfonos. Ya. Las copiadoras también son consideradas como equipos de oficina. Copiadoras. ¿Sí? Los equipos, hay equipos de comunicación de la empresa. Equipos de comunicación. ¿Cómo son esos aparatitos que son, le dicen, no me, qué nombre se llaman esos? Ya se me fue el nombre. Entonces, se han visto, ¿no? Aparatos le prendes y te comunicas con una persona internamente o fuera de la empresa. ¿Saben? ¿Sabían decir walkie-talkie? Creo que algo parecido a eso. Algo así es. Eso mismo es. Sí, sí, son como radio, ¿no? Como radio. Es una radio. Sí, esos como es de la empresa, entonces que utiliza la empresa está considerado como equipos de oficina. También se consideran como equipos de oficina cuando hacen en la sala de reuniones. ¿Qué utilizan en la sala de reuniones? A ver, Diego. Infocus. Infocus, ¿qué más? A ver, en las reuniones. Bueno, lo que más he visto son Infocus, la laptop. Ya. O sea, la laptop es equipo de computación, ¿no? La pantalla. ¿Sí? La pantalla. Esos también son considerados como equipos de oficina. O sea, el proyector, cuando hacen que el Infocus o los proyectores que tienen, esos son considerados como equipos de oficina. ¿De acuerdo? Ya. Es que tienen que identificar a dónde pertenecen. ¿Sí? Y el otro son los equipos de computación. Los computadores, las impresoras. Esos son los equipos. Entonces, dentro de los cuales están también, ¿no? Lo que son las portátiles, las laptops. Prácticamente es eso. Ahora, la empresa hace inversión en estos activos, que son fijos, que son activos fijos tangibles. Entonces, como son costosos, ¿sí? Entonces la empresa no es que hace frecuentemente. Muchos de estos activos por su costo, su precio, son altos. Entonces realizan cada cierto tiempo realizan estas inversiones. ¿Sí? Ya. Pero, ¿cómo se llaman esto? ¿Qué dice aquí? Presupuesto de gastos de capital. Entonces, son las inversiones que se hace, el presupuesto, la presupuestación de gastos de capital, son inversiones que se realizan en este tipo de activos. ¿Sí? Y se enmarca en aquellos activos productivos. ¿Qué son estos activos fijos productivos? Son aquellos bienes que mediante el uso, la utilización de los mismos, va a generar ganancias, va a generar utilidades, va a generar rentabilidades, rendimientos a las empresas. Hay empresas en las cuales utilizan 3, 4 activos de estos. Usan. Sí, las empresas necesitan estos activos, pero no necesariamente están utilizando para generar ganancias. Las otras sí. Por eso se llama activo fijo productivo. Entonces, depende del tipo de empresa. Depende del tipo de empresa. ¿Sí? Que claro, la empresa tiene muebles, lógico, pues. La empresa puede tener una edificación, es lógico. La empresa puede tener un vehículo, es lógico. Pero el activo productivo, ¿sí? Es usado, es utilizado por la empresa para generar ganancia, para generar utilidad a la empresa.
¿Sí? Entonces, decimos nosotros, los terrenos. A ver, Yasmín, ¿qué tipo de empresas utilizan los terrenos? Mediante el uso del terreno generan ganancia o generan utilidad. Los que hacen los conjuntos para vender las casas. No, mijita, están edificando. A ver, utilizan, no están vendiendo. Cuidado, utilizan, usan. ¿Sí? No Para es arrendar. venta. No te oigo, Yasmín. Para arrendar. No. Algo puede ser de sentido, pero no, no. Usan, utilizan. Algo puede darse el caso de que puedan arrendar, pero si es que estrictamente tú haces, pero ese es un edificio. Sí, pero el terreno, no es que tú compras un terreno y le arriendas. Tienes que usar el terreno, utilizar. Aquí ya estás dando De la agricultura, entonces. las empresas agrícolas, correcto. Pues. Todo el sector agrícola. ¿Qué necesita el terreno? ¿Necesita sí o no? Sí. Entonces el terreno tiene un tratamiento especial para sembrar el terreno, para producir, para cosechar. El ejemplo más son las empresas agrícolas. Ese es el activo de eso. El terreno. Entonces, claro que también hacen ahí sus corrales, hacen sus pequeñas edificaciones, bueno, pero el terreno donde siembran. Ese es el ejemplo más general y más específico. Las empresas agrícolas. Sí, la tierra, el terreno, ahí siembra. Entonces, parte también de estas empresas florícolas, que también utilizan el terreno. Sí, es el uso. Es la utilización de eso para generar ganancia para la empresa. Si no es que, vamos, la empresa va a comprar 20 terrenos para arrendar, claro que le va a generar entradas, ingresos. Esa no es la finalidad, sino que utiliza. A eso se refiere. ¿Sí? Entonces hace inversión este tipo de empresas o estos tipos de empresas que se dedican a la agricultura. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es su activo productivo? Los terrenos, pues, los terrenos. Ya. Los edificios. ¿Qué tipos de empresas nomás utilizan el edificio para generar ganancias? A ver, comencemos. A ver, Julio, ¿estás Julio por ahí? Sí, profe. Ya. De bancos. El banco no. El banco tiene una edificación. No te usa el edificio para generar ganancia. El banco tiene otro tipo de actividad que le genera ganancia. Los hoteles. Los Hotel. hoteles, pues, los hoteles. Entonces, un hotel, si no tienes, ¿cómo puedes prestar el servicio? Si no tienes una edificación. Los restaurantes. Pero el restaurante puedes arrendar, Diego. La edificación puedes arrendar. Sí, Sí puede darse el caso. Algo. Pero utilizan, sí, por el espacio que ponen. Puede darse el caso también. Sí. Ya, otro ejemplo, sigan. A ver, Milena, sigue. Podría ser un centro comercial. No, pues el centro comercial tiene un sinnúmero como empresa. El centro comercial tiene un sinnúmero de locales. O sea, tú usas el edificio. O sea, tú eres dueña de un centro comercial que haces arriendas. No estás usando.
Estás arrendando, te estás dando a otra persona esa prestación de ese bien, como arriendo. Claro que te va a generar ganancias, ¿cierto? Sí. Pero aquí es productivo, por eso te dice, es aquel bien que mediante el uso, la utilización te generas. Como es el caso de los hoteles, tienes que usar la edificación. Lo que nosotros hicimos en los hoteles, las habitaciones, pues, es obvio. Entonces, en los hoteles cobras por la habitación. Y además, ¿sabes? En los centros comerciales, ¿qué hacen? Entonces, construyen y venden los locales también. Venden. Algunos compran los locales y el que compró puede arrendar, pero eso no representa que sea esta parte de la productividad. El uso de eso te genera ganancia. Sí. Puede ser las zonas de entretenimiento, o por ejemplo, las personas que tienen piscinas y eso. ¿Cómo se llaman eso? Ya, por ahí Sí, estás, Milena. ¿Cómo se llaman? soy Jazmín. ¿Cómo se llaman? Los complejos turísticos, pues. Esto es. Los complejos turísticos. Sí, complejos deportivos. ¿Sí o no? Sí, Los complejos, el estadio de fútbol. Sí, es una edificación, un estadio de fútbol. Entonces utilizas ese activo, esa es una edificación. Estás utilizando para generar ganancia. ¿Por qué? Porque se cobra una entrada a los aficionados para ver un espectáculo. Los tenemos, los coliseos, todo eso. Esas son edificaciones. Entonces estás usando ese activo. Los hospitales, ¿cierto? Si no tienes una edificación en el hospital, el uso del hospital, de la edificación. Entonces eso genera ganancia para la empresa. Sobre todo en lo que se llama en el hospital, en el momento de la hospitalización, cuando los pacientes quedan hospitalizados. Cobras por la edificación. Ya. ¿Cuál más? A ver, hablen nomás. ¿Cuál otro? Hablen, por favor, hablen rapidito. Hablen, cualquiera de ustedes. Ya se fue también este de Brian, ya se fue también. apartamentos. No, sí le escucho, Inge, sí estoy Ya, aquí. hablen todos, hablen. Está el Brian, está el Diego, está Yasmín, el Julio, la Adriana que dice que no puede hablar. Discotecas. Los gimnasios, La edificación, ellos también. Tienen la edificación y los equipos. los antros, Los antros, ya te vas vos, ya te vas vos. No, o sí. Puede ser también, pero ya te habla bonito, oye. Eso sí, Discotecas. ¿Qué más? Los colegios. vaya. Entonces Los tenemos bares, profe. los bares. Claro. Un Discotecas. un local. Utilizan ese local. Sí puede ser, sí puede darse por la pista de baile también que tienen ahí, ¿Cómo en se el le bar. llaman estas cosas? Sala de eventos. La sala de eventos para Salas hacer de eventos. matrimonios, bautizos, despedida de soltero. Esas cosas. Ya, No, parte de eso, parte de eso. Entonces utilizan el local, locales de eventos, no salas de eventos, locales de eventos. Ya, también, sí. En lo que tiene que ver los establecimientos educativos también, ¿cierto?
Entonces, necesitan un local, pues necesitan una infraestructura. Si no, ¿cómo van? Ya están utilizando esa edificación. Entonces hacen inversión en ello. Y así tenemos una gran cantidad, ¿no? Una gran cantidad respecto a eso. Entonces tenemos ahora los vehículos. ¿Qué tipo de empresas? No se les oye, está interrumpido. Rapidito, vehículos, ¿qué tipos de empresas? De transporte. De transporte, pues de transporte. ¿Qué pasó, pues? Los camiones que transportan esas. Todo tipo de empresas de transporte, transporte terrestre, transporte Aéreo. aéreo, transporte marítimo. Los transporte aéreo, los aviones, pues esos son vehículos. Entonces utilizan eso para obtener ganancias o obtener utilidades. Transporte terrestre, un sinnúmero de tipos de transporte terrestre. Transporte público, transporte pesado, transporte de carga, trenes, todo eso. Y también el transporte marítimo, los barcos, los cruceros, utilizan. Ustedes han oído el crucero, son barcos que utilizan ese activo como empresa, para generar ganancias. Sí. Y como les digo, empresas que requieren no solo un activo, sino varios activos. Por eso hace inversión en esos activos. Sí. Los muebles. A ver, empresas que utilicen muebles para generar ganancia. A ver, Milena. Mile, Sí, que sí estoy pensando, no sé muy bien. muebles, rapidito, muebles. Como les digo, empresas que necesitan 2, 3 activos, 4 activos. A ver, los muebles. Un ejemplo. Ejemplo, pues ejemplo. Ya dijeron anteriormente, ya dijeron un tipo de empresas. ¿No ven? Dicen y ya se olvidaron. Los restaurantes, pues. ¿Cuáles son los muebles? Las mesas, pues las sillas. ¿Necesitan eso sí o no? Sí, Claro, pues necesitan invertir en eso para los clientes. Entonces están usando eso, están usando. Bien, 20 mesas, 30 mesas, 40 mesas, así. Y van aumentando de acuerdo a la demanda que tengan. Porque usan ese activo. No es que no dejan de usar. Los hoteles igual, pues los hoteles. Los muebles. Sí. Inge, los gimnasios no. En el gimnasio son equipos. No son muebles. Ay, Los distintos aparatos que tienen para hacer gimnasia. Todo eso son equipos de gimnasio. ok. Thank you. ¿Sí? Gracias. De gringo también que sale medio Gringo del sur. ah, muebles, los hoteles, los hospitales también muebles. Lo que dicen los bares también muebles. Lo están utilizando, tienen que hacer inversión en eso. ¿Sí?
Entonces también tenemos enseres. ¿Qué tipo de empresas los enseres? Los restaurantes. Los restaurantes, correcto. ¿Quiénes más? Los hospitales pueden ser. Enseres, mijita, Las los clínicas. hospitales, no para que... Las clínicas. No, 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 digamos, tienen enseres, sí, pero no necesariamente en lo que es de la parte de hospitalización para la alimentación del enfermo. Te cobran por la comida, pero te cobran como producto, sí, pero aquí es lo que es, utilizas eso. Sí. Las empresas esas que realizan, por ejemplo, realizan diferentes tipos de eventos en los cuales esas empresas que dicen alquiler de vajillas, ¿se han oído? Sí. Mm, ¿Cómo es que ponen todo lo que es vajillas, ponen cubiertos, todo para determinados tipos de eventos? Vasos, platos, ¿qué son las vajillas, no? Entonces ustedes ven ese tipo de empresas. ¿Cómo se llaman estas? De eventos se llaman, ¿no? organizadores de eventos. Entonces ellos ponen todo lo que es esta parte de los enseres. Entonces para cumpleaños contratas una empresa de esas, ¿no es cierto? Con o sin comida, con o sin alimentación. Entonces, todo lo que es enseres contratas. Entonces, ellos traen todos estos activos, todos estos enseres cobran por eso. Por eso oímos nosotros este tipo de empresas. Así es. Utilizan ese activo. Ya. Y así sucesivamente. Equipos de computación, ¿cuáles? Utilizan los equipos de computación para generar ganancia. ¿Cuáles? Rapidito, ¿cuáles? Rápido. ¿Qué cosa, Inge? Que utilizan los equipos de computación. Pueden ser los internet, las edificios, las oficinas, Oficinas. sí, ¿Cómo? computadoras. No, no, o sea, tú necesitas dentro de tus actividades, lo que se refiere es que usas un computador para generar ganancia. Internet, Ya. Estas que dicen, ¿cómo es de ciber, no sé. esas. Ya. Sí. ¿Cuáles también más? Otro ejemplito ya para ya cambiar y terminar con estos activos. Usan esos activos para generar ganancias. Sí. Entonces también están dentro de eso, están también los establecimientos educativos, el laboratorio que dicen de informática. Los establecimientos educativos, sobre todo particulares, cobran un valor por el uso de este laboratorio. Entonces por eso encuentran también pequeños negocios en los cuales dice que van ustedes al servicio como es, que uno necesita un computador con internet. Entonces hay estos pequeños negocios que también utilizan los computadores con internet para los clientes, ¿no? Entonces encuentran, todavía existen. Todavía hay. Ya. Entonces, estos son las inversiones que se hace en este tipo de activos. Muchos de ellos, como decía, son inversiones altas. Entonces, aquí tenemos presupuesto de los gastos, presupuestación de gastos de capital o renovación de activos fijos. Son de los activos fijos tangibles.
Entonces, este desembolso de capital, este gasto de capital, ¿sí? Para adquirir activos operacionales que ayuden a generar futuros ingresos. Entonces, el ejemplo más general que nosotros tenemos, porque las empresas hacen este tipo de inversiones. La maquinaria es un ejemplo más. La maquinaria. Entonces ahí ven ustedes todo tipo de maquinaria, ¿no? Todo tipo de maquinaria. Entonces, para los diferentes sectores, ven, en la agricultura no solo es el terreno, sino que necesitan maquinaria agrícola. Para sembrar, para hacer ayudar a sembrar todo eso que tienen que hacer, remover la tierra, todo eso, este tipo de maquinaria. ¿Sí? Las empresas industriales fabrican, elaboran productos, maquinaria. Entonces aquí estableciendo futuros ingresos, las ganancias, reducción de los costos. Ya. Esta inversión es en activos fijos, o sea, tales como propiedades, inmuebles, plantas, equipos, todo eso. Entonces, representan fuertes sumas de dinero. Entonces, la empresa busca generalmente estos activos fijos a través del endeudamiento. Son costosos dentro de la empresa. Entonces, estos activos que dicen aquí, operacionales, porque tienen que operar, tienen que usarse estos activos para producir. Entonces, aquí tenemos nosotros dos tipos de proyectos que se establecen dentro de ellos. Unos que se conocen proyectos independientes y otros que se conocen proyectos mutuamente excluyentes, en los cuales la empresa tiene que, bueno, generalmente en lo que tiene que ver como proyecto independiente, generalmente no se da porque la empresa tampoco tiene una gran cantidad de dinero. ¿Sí? Entonces lo que se hace, esto de lo que se conoce como los proyectos mutuamente excluyentes, en el cual dentro de algunos de estos proyectos tiene que escoger uno de ellos. ¿Sí? Tiene que escoger. Por eso es que nosotros hemos oído, ¿no es cierto? Una inversión, por ejemplo, en vehículos, es un proyecto de inversión. Es un proyecto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la parte de la empresa? Entonces, ¿qué nomás requiere para adquirir un vehículo o adquirir un grupo de vehículos? ¿Sí? Un sinnúmero de requisitos o de acuerdo a las necesidades que tiene la empresa. Por ejemplo, es una empresa de transporte de carga. ¿Sí? La capacidad que tiene el vehículo, el tamaño, el cilindraje, etcétera, un sinnúmero de características. Entonces va a determinar, va a establecer dentro de la empresa y tomar la decisión de invertir en este tipo de activos. Porque no necesariamente esta inversión que se realiza es al azar, ¿no? Tiene que haber una resolución para la inversión en estos activos fijos. Entonces, constantemente va a depender, como les digo, del tamaño que tenga la inversión. Entonces, si hablamos nosotros, vehículos, por ejemplo, es un proyecto de inversión. Como les digo, el ejemplo de una empresa, ¿no? De transporte de carga pesada. Entonces, necesita, digamos, unos 5 vehículos de esta clase, o unos 10 vehículos de esta clase. Es una inversión fuerte. Entonces, ellos toman las diferentes resoluciones, toman la respectiva decisión
para hacer la inversión en estos activos, por su costo que tiene. Son costosos, son activos costosos. Asimismo, hablamos de una edificación, hablamos de maquinaria, que son costosos. Entonces, tiene que realizarle, y a través de ello van a generar lo que habíamos puesto en el anterior, se va a generar lo referente a los flujos de efectivo para determinar cuál es la ganancia que obtienen ellos, qué tipo de ganancia van a obtener dentro de la empresa. Entonces, para determinar la inversión en estos activos fijos, entonces entramos a esta parte, esto es lo que se va a encontrar aquí. Las entradas de efectivo relevantes. ¿Sí? A través del uso, a través de la utilización de estos activos son inversiones. Entonces, dentro de lo que son este tipo de inversiones, en estos activos fijos que se llaman productivos, entonces el primer paso también es determinar cuáles son los flujos de efectivo. Entonces, con la maquinaria puede ser un ejemplo, con la maquinaria se produce, se usa y se produce artículos, se produce productos, los cuales son vendidos. Se establece. Entonces se hace este tipo de inversión. ¿Y qué se conoce de aquí dentro de la inversión? De estos activos fijos, las entradas de efectivo relevantes. Entonces, para lo cual, primero, ¿sí? El momento que se hace la inversión en estos activos fijos, los activos fijos, por ejemplo, dice la empresa, va a invertir en maquinaria. Una maquinaria, digamos que puede costar $4 millones. Es un valor considerable. Previo a ello, tiene que hacer, ¿sí? Tiene que hacer los diferentes presupuestos. Un presupuesto de ingresos, ¿cuánto estima producir y vender con la maquinaria? ¿Sí? Y así también, ¿cuánto le genera en gastos para poder producir y vender lo que está, estos productos, estos artículos a través de la maquinaria? Entonces, ¿en qué consiste esta técnica de las entradas de efectivo relevantes? En la renovación de estos activos fijos. Entonces, ¿qué pasa con estos activos fijos? Ustedes ya saben que estudiaron en contabilidad. Los activos fijos tangibles, ¿sí? Una de las técnicas contables es que estos activos sufren depreciación. Entonces, esta depreciación, que es una pérdida de valor del activo por el tiempo y por el uso. Entonces van perdiendo valor. Por eso digo por el uso, tiempo y uso. Porque los activos fijos se usan, tienen que usarse en las actividades de la empresa. Y mucho más si son estos activos considerados como productivos. Entonces se vienen a deteriorar, se vienen a desgastar. O también por otros factores también los dejan obsoletos. La tecnología en la maquinaria. Entonces hay maquinaria ya con nuevas tecnologías de punta. Entonces que ya la empresa requiere cambiar. Una empresa de transporte, ¿sí? Asimismo ya por un determinado tiempo ya se han desgastado, ya se han deteriorado los vehículos y requiere renovar. Entonces la presupuestación de gastos de capital está relacionado con la renovación, en otras palabras, con el cambio de los activos fijos tangibles. Sí, porque incluso hasta el terreno se desgasta.
El terreno también desgasta. Y ustedes se han oído, hay sectores en los cuales el terreno queda árido, que se llama. Ya no se puede sembrar nada. Porque ya está desgastado. Ven, a pesar de que es algo material, pero es así mismo, ¿no? Un edificio también se desgasta. Un vehículo igual. A pesar de que, como les digo, son materiales. Tienen una presencia fija, una presencia material de ellos. Pero se desgastan. Una silla también se desgasta, una mesa igual. Una maquinaria igual. ¿Sí? Entonces viene el momento en que se tiene que renovar estos activos. Entonces, para lo cual nosotros vamos a hacer dos métodos, vamos a aplicar dos métodos para la renovación de estos activos, es decir, la presupuestación de gastos de capital. Entonces, cuando digan, ¿qué es un gasto de capital? Sí, es una renovación de los activos fijos tangibles. ¿Por qué es un gasto? Tiene que hacerse esa inversión en renovar. Ya los vehículos igual, ustedes saben, se deterioran, ¿no? Por el uso y por el tiempo. Y más por el uso. Se acabó todo por el uso y por el tiempo. Todos estos bienes. ¿Sí? Entonces tenemos dos métodos para ello. Un método se llama el método de desarrollo de datos y el otro método se llama el método abreviado. En ambos, al aplicar ambos métodos, nos va a dar la misma respuesta. Es decir, nos va a dar los mismos flujos de efectivo relevantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es los flujos de efectivo relevantes? ¿Sí? Son aquel efectivo, valga la redundancia, que queda una vez, como ganancia queda una vez renovado el activo fijo. Entonces, como les decía, para lo cual también se tienen que hacer los diferentes presupuestos. Presupuestos de ingresos y también el presupuesto de gastos. Los dos que contemplan, que son el presupuesto o que se consideran como el presupuesto operativo, el presupuesto operacional de las empresas. Que ustedes ya han de haber estudiado, ¿ya estudiaron presupuestos? ¿Ya recibieron o no? Sí, Inge. Entonces Sí. supone que esos presupuestos ustedes saben hacer. No vamos a hacer nosotros aquí presupuesto. Porque el presupuesto de ventas, ¿de dónde procede, Milena? El presupuesto de ingresos, ¿de dónde procede? ¿Estás ahí, Milena? Sí, Inge, sí, sí estoy. ¿Cuál El era la pregunta, Inge? No les... presupuesto de ingresos, ¿en qué se basa? En el inventario de mercadería. No, mijita, no. ¿Qué inventario? ¿Qué? Presupuesto de ingresos son las ventas. Las empresas. Esas, ingresos. Estamos hablando de términos monetarios. Nada tiene que ver los inventarios. Las ventas. Entonces se hace el presupuesto de ventas. Y el otro que contempla el presupuesto de gastos, de costos y gastos, que son una gran cantidad de presupuestos. Entonces se supone que todos ustedes saben eso. Ya hicieron. Lo que nosotros vamos simplemente a resumir, no vamos a hacer presupuestos. Porque necesitaríamos mucho tiempo para hacer los presupuestos. Se asume de que ustedes conocen, ¿cierto? A ver, Diego, ¿a qué es igual el presupuesto de producción? ¿Cuál es la fórmula presupuestaria del presupuesto de producción?